Saludos a todos nuestros seguidores de cristoenlinea.tv. Hola a todos, paz y bien. Bienvenidos a este podcast de Corazones Iluminados por Dios. Nuestro invitado especial de hoy, nuestro hermano Hiram, que nos comparte su testimonio de vida, de conversión. Que este momento sea de muchas bendiciones para todos nosotros. Te cuento mi historia de mi vida para que no tengas el más de lo que yo soy y para que así en mí encuentres algo nuevo. Alabes a aquel quien yo alabo porque Él me ha salvado. Mi nombre es Hiram Romeo Rodríguez Torres. Me dedico, actualmente soy padre de familia, tengo un negocio de herrería que ya tengo varios años. Tengo 25 años de casado, me casé muy joven, un niño, 16 años, y tengo 3 hijos. La mayor ya se me casó, y tengo 2 hijos más, un varón y una niña, que están en la universidad. Pues eso es parte de... Te voy a describir cómo fue mi vida antes de conocer a Cristo. Mi vida fue pues algo rebelde. Fui una persona agresiva, con muchos problemas que yo mismo buscaba, yo mismo acudía a los lugares donde no debía estar, pero pues ahí mi vida comenzó en los golpes, en las iras, en los corajes, en el alcohol, rodeado de personas con drogas, con problemas de adicciones. Nunca me drogué, pero sí estuve envuelto en todo ese ambiente. Así fui caminando. Yo no conocí a Dios porque nunca fui inculcado que fuera a la iglesia, que fuera al catecismo, que me acercara. Yo solamente iba a la iglesia cuando era una quinceañera, una boda, y a veces ni a esas, porque decía yo, no, qué aburrido, aquí me quedo en mi casa. De niño fui muy pegado a la televisión, no salía, no conocía a muchos amigos, nunca tuve amigos sinceros, nunca tuve amigos que pudieran ser sinceros. Tenía muchos conocidos en ese ambiente que les comento. No fui, casi todo comenzó a relucir cuando yo estaba en sexto de primaria. En sexto de primaria me envolví con personas que movían droga, y en ese movimiento de drogas yo la movía de una secundaria a otra en la bicicleta. A mí me la daban, yo la echaba en una bolsa de esas del centro comercial, echaba la droga ahí, la amarraba y le decía como que llevaba mandado para un lugar hacia otro, y llevaba la droga. Yo nomás me encargaba de llevarla, ya los que se encargaban de venderla eran otras personas. Y nunca recibí pago, nunca tuve dinero de eso, pero recibí supuestamente muchos amigos, conocí a mucha gente, muchas personas. De ahí sale la violencia, los golpes. Ya al caminar en ese ambiente, pues al entrar ya a la secundaria, entré a la secundaria y de aquí
Me trasladé de Monclova, me trasladé a Saltillo, a otra secundaria, y fue peor. O sea, cada vez iba conociendo más gente de esto, y decidió mi papá y mi mamá trasladarme otra vez a Monclova, y aquí en Monclova ya conocí a mi esposa en la secundaria, y en la misma secundaria salimos casados. Llegó un momento en que, pues ya casados, en fiestas, en borracheras, en las discos y todo, pues empezó ese ambiente de golpes. Nunca he golpeado a mi esposa, mas sí era muy agresivo, le gritaba mucho, la insultaba mucho. Fue un momento en que, pues que empecé a sacar todo el coraje que traía. Me pasaron unos acontecimientos en mi niñez que ya ahora que estoy cerca de Dios, pues el Señor me los ha puesto en mi mente y he podido perdonar a esas personas. Fue envolverme con amigos en pandillas. La pandilla en la que yo me envolví se llamaban los Vatos Locos de aquí del pueblo, de la colonia del pueblo, y ahí conocí a un amigo con el que yo me envolví, que era el que era uno de los líderes, y llevábamos una bonita amistad. Yo sabía que al envolverme con él y andar platicando con él, era el desorden y todo, y yo lo aceptaba. Llegó el momento en que mi amigo se me muere de una sobredosis. Él era muy fuerte, tenía un cuerpo fuerte donde se miraba como que hacía mucho ejercicio, pero no hacía ejercicio, su cuerpo así era. Entonces él siempre traía sus camisas de resaque, como en aquellos tiempos que lo usábamos, todos usábamos camisas de resaque. Y recuerdo esa vez que llegaron unos amigos de Estados Unidos y traían mucha cocaína, y él anduvo toda la noche metiéndose cocaína. Era un diciembre, y dejó la fiesta hasta el otro día como a las 10, 11 de la mañana. Se fue a su casa, se metió a bañar, y de ratito llegaron por él, y salió, hacía mucho frío, y salió recién bañado en camisa de resaque, y pues le pegó sus pulmones de tanta droga que se había metido. Y llegó al seguro, y a los 2, 3 días él muere. De ahí pues siguió el ambiente de los golpes, entonces pues aquí llegó el momento en que en un pleito pues tocó que me dieron una golpiza muy fuerte, y recuerdo que mi niña, la más chiquita, me decía: vamos a misa, vas a ver que Dios te va a curar y te va a quitar eso morado que traes en tu cara, porque era una total cerrada de ojos, labios, boca, toda mi cara estaba morada y toda estaba deforme, bola por un lado, bolas por el otro. Y yo le decía: no, mija, no. Y dice: ándale, vamos. Y me decidí a acompañarla. Después que la acompañé, me invita a que vaya a una misa de catecismo, y era muy temprano, y yo decía: ay, no, ando bien crudo. Era a las 9 de la mañana, ir a misa a las 9 de la mañana de niños, y no quería. Entonces en esa ocasión que los acompañé a mi esposa y a mis hijos, y algo me tocó, algo me hizo que volteara a ver a Dios y le empezara a hacer preguntas. Allí en esas misas empecé a ir a las 9 de la mañana, así como anduviera bien crudo, como anduviera, me iba. Y ahí le empecé a decir, le prometí, le dije a mi esposa que si se quería casar conmigo. Ya teníamos 10 años de casados, y a los
cuando cumpliéramos 11, yo le dije, cuando cumplamos 11 años de casados, nos casamos por la iglesia. Y ella decía, no, porque tú cualquier momento te vas a ir o cualquier momento me vas a dejar, porque estás viviendo una vida que no, los golpes, las iras. Hubo golpes muy fuertes con uno de mis hermanos de sangre. Duramos un tiempo de que no nos hablábamos, pasaron años de que no nos hablamos, de que no nos dirigíamos la palabra, de que hubo mucho rivalidad, golpes. Se me viene a la mente una vez que lo golpeé. Él es mayor que yo soy el más chico, de seis hermanos, yo soy el más chico. Como siempre hemos tenido taller de herrería, yo agarré un PTR y él lo golpeé. Mi idea era darle en la cabeza, mi hermano pone el brazo así, le pego en el brazo y pues lo llevan a la Cruz Roja y lo que querían era mocharle el brazo y para mí fue algo muy fuerte. Entonces yo ya decidía, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser así, yo ya no puedo ser así. Va pasando el tiempo, va pasando ese tiempo de que yo estaba pidiendo ya no ser así. Voy a las misas, empiezo a ir a las misas con mis niños y le pido a mi esposa que se case conmigo y como les digo, no, ella no quería porque decía, no, es que no, es algo muy sagrado y tú no estás ni preparado, no tienes ni tu primera comunión ni tu confirmación. Entonces voy a San Francisco de Asís y empiezo a preguntar, oye, pues ¿sabes qué? Quiero hacer mi primera comunión y mi confirmación. Y a la hora que comienzo a preguntar, yo siempre, hasta hace unos años atrás, yo todavía iba a misa en chores, en camisa, en playera, o a veces hasta en resaque. Yo decía, Dios así me conoció y así soy, así me va a conocer. Entonces, yo siempre esa rebeldía. Entonces llega el momento en que llego a ir a la misa y me toca que un fray me dice que ¿por qué voy así? Que no me vuelva a parar ahí. Y yo decía, ¿qué onda agarra este vato? ¿Por qué me está corriendo? ¿Por qué me está corriendo y por qué me está diciendo? Entonces mi misma rebeldía, yo dije, yo quiero saber por qué me está corriendo, pues si la casa de Dios es para todos. O sea, no porque me mire pelón, rapa, no porque me mire en estas fachas, yo no tenga permiso de entrar a la iglesia de Dios. Entonces yo empecé a preguntar. Cuando hice mi primera comunión, yo le pregunté a mi catequista, le dije, oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber por qué onda se agarró, por qué me corrió. Entonces ya de ahí, pues ya me empiezan a preguntar y me dicen, no, pues es que yo venía, ¿cómo venía? ¿O qué pasó? ¿Cómo? No, pues así como vengo al catecismo. Así como vienes al catecismo, ¿entraste a esa misa? Sí. Entonces es que mira, pues no debes de venir en camisa de resaque, es una falta de respeto para Dios. Entonces a lo mejor el fray vio eso y por eso te dijo. Entonces dije, ok, que no, pues no lo sabía. Entonces puedo venir en playera normal, sí, pero también trata de no venir en chores. Y lo decía, pues es que es lo único que tengo chores y chanclas, tenis, o sea, casi no me gusta usar pantalón. Y así duré un tiempo de irme acercando y fue conociendo un poco más a Dios. Llegó el momento en que yo me acerco a Dios y me invitan al movimiento familiar cristiano. Y en el movimiento familiar cristiano aprendí muchas cosas de acuerdo a la familia, pero yo no sentía el amor de Dios. Yo no sentía esa presencia de Dios que yo andaba buscando. Yo seguía poniéndome borracho, yo seguía en mis fiestas, yo seguía acercándome cada vez más a las cosas equivocadas. Cuando yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero conocerte bien, yo quiero acercarme más y más a ti, yo no quiero estar
de lejos. ¿Por qué? Porque yo escuché una palabra de una persona de ahí del movimiento familiar cristiano, donde dice, que es de la palabra de Dios, donde dice, yo a los tibios no los quiero, porque a los tibios los vomito. O sea, yo te quiero caliente o te quiero frío. Entonces yo empecé a preguntarle, ¿tú me quieres caliente? ¿Tú me quieres caliente? Yo también quiero ser caliente, pero tú guíame para dónde quieres que me vaya. Entonces, en una de esas cuestionamientos que yo le hacía a Dios, me toca que me peleo en una cantina. Y en esa cantina donde me peleo, porque a mí no me importaba si eran 1, 2 o 3 o 4, con los que sea, yo decía, yo puedo con el que sea. Y le pego a uno y se me vienen varios y pues, órale. Y las personas que andaban conmigo corrieron. Entonces llega la policía, me agarro a golpes con ellos, llega la policía y me arrestan de una mano, me acuerdo que me arrestan de esta mano. Y yo estaba sentado en medio de la troca y arrestado de esta mano y me seguían golpeando. Entonces donde uno me tira un golpe, yo lo alcanzo a agarrar, le alcanzo a agarrar el brazo y le meto la mano y lo agarro del pescuezo y lo subo a la troca. Desde abajo lo cargué y lo subí a la troca y ahí me lo amarré con las piernas y le empecé a pegar. Y me empezaron a golpear y llega otra persona y le dice, amárralo. Y llega el policía y me amarra del otro lado y me amarra así. Yo estaba sentado así con el medio de la troca. Y llegan estos señores de la delincuencia organizada, de la letra. Y llegan y me dicen, le dicen, este pelón andaba diciendo que era de los tuyos. Y la persona esta de la troca, de arriba de la troca, me dice, ¿qué onda? ¿Por qué estás diciendo que eres? Con sus palabras, ¿verdad? Y le digo yo, mira, pues yo no necesito decir que soy de los tuyos para darme de golpes con estos. Entonces, yo le digo eso y me dice, eres muy picudo. Y se baja con el cuerno de chivo. Y me dice, te voy a matar. Y yo con las manos así le digo, pues si el de arriba quiere, pues dale, ya estoy aquí. Y en eso se atraviesa el policía. El policía se atraviesa y me dice, no le vas a hacer nada. No le vas a hacer nada, espérate, aquí no le puedes hacer nada, no le vas a hacer nada. Y en eso empiezan a gritar, ahí vienen los soldados. Y se arrancan, se suben a su troca y se arrancan y se van. Y yo arrestado así, le dan a la troca a los policías y me llevan arrestado, llegan los soldados y nos alcanzan y que no, se andaba peleando y todo. Y ya me llevan detenido y en el camino yo le pregunto al policía, le digo, ¿qué ondas agarraste, carnal? ¿Por qué te atravesaste? ¿Qué fue? Y el policía temblando así le hacía y decía, no sé, pero algo me dijo, atraviésate. Y yo me quedé, algo me dijo, atraviésate. Y yo me fui arrestado, me fui a la cárcel y yo en la cárcel le pregunté al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer? Yo pensaba y decía, era más fácil que los de la delincuencia me quitaran las esposas y me llevaran. En ese entonces, en el 2012, 2013, pues la delincuencia estaba aquí a todo lo que daba. Eran dueños de todo Monclova. Entonces yo decía, era más fácil que me quitaran las esposas, me llevaran y me mataran o me golpearan o me hicieran lo que ellos quisieran. ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Qué quieres de mí? Yo encerrado en la cárcel le hablo a mi esposa y le digo, no voy a llegar a dormir, estoy encerrado en la cárcel. No me esperes, mañana en la mañana me voy a ir a hacer un trabajo, va a pasar el ingeniero por mí al taller, de aquí saliendo de aquí me voy al taller y me voy a ir y me voy a hacer un trabajo, me voy a ir a Palau, me voy a tardar 1 o 2 días, no me esperes, estoy bien, no te preocupes, no, está bueno. Ella sabía que cuando yo andaba en el desorden, pues, entonces llegué a todo el camino, iba preguntándole en la carretera, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí?
Yo ya estaba en el movimiento familiar cristiano y yo decía, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me tienes? ¿Por qué me dejaste aquí? Yo decía, este vato me va a matar. Este me está apuntando porque me va a matar. O sea, yo ya miraba que me iba a matar. ¿Por qué? Porque yo vi el cuerno de chivo donde lo recorta y me lo apunta y en eso se atraviesa el policía. Entonces dice, este vato me va a matar. Entonces yo sentí y dije, ok, a pesar de que ya anteriormente ya me habían apuntado con pistola, ya me había agarrado a golpes, yo en un tiempo traje siempre mi pistola conmigo. Yo venía al centro y al centro venía y yo sabía que al centro, que me viera me iba a agarrar a golpes. Yo salía de la secundaria y tenía que ir por un lado porque yo sabía que por ahí no podía pasar porque eran golpes. En una ocasión ya mi esposa casados, embarazada, nos corretearon porque nos iban a golpear. En una ocasión y veníamos con mi niña en la carriola, caminando por la calle y se bajaron queriéndonos golpear. Entonces yo ya sabía que todo eso era mi vida, eran golpes, era agarrarme a golpes. Yo ya sabía que yo nomás veía que ya venía alguien, yo ya sabía que tenía que ponerme a la defensiva porque iba a hacer golpes. Entonces, ahí en ese momento yo le empecé a preguntar a Dios, ¿qué quieres de mí? Tuve 3 días preguntándole, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y nunca escuché la voz de Dios y nunca le puse atención. Llegó el momento en que me acerco a Dios, me acerco a ese momento a Dios que le empiezo a preguntar, ya estoy aquí en tu iglesia, ya estoy aquí, ¿qué quieres que haga? En ese momento mi papá muere. Mi papá se me muere y fue algo muy doloroso porque yo ya estaba haciendo las cosas bien. Y yo decía, oye, yo dejé de hacer todo lo malo, yo dejé de hacer todas las cosas equivocadas, yo ya dejé de tomar, yo ya dejé de hacer las cosas que hacía anteriormente porque yo llegué a tomar todos los días. Y yo ya dejé de hacer todo eso y ahora te llevas a mi papá. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? Llega el momento en que mi papá ya se me muere. En ese momento en que mi papá, antes de que se muera, yo estaba en el Santísimo diciéndole eso. Y yo le digo, Señor, si realmente tú todo lo puedes, ¿qué te cuesta ir a tocar a mi papá y sanarlo? Tú lo puedes todo. Y yo llego al seguro cuando mi papá estaba muy malo, cuando mi papá ya estaba totalmente dormido, no hablaba, se quedó callado, nunca dijo nada. Yo llego al seguro y mi papá estaba despierto diciendo, gloria a Dios, yo ya estoy sano. Gloria a Dios porque yo ya estoy levantado, porque yo ya me paro, porque Dios ya vino y me tocó y me sanó. Pero entra lo humano y dices tú, papá, qué bueno que Dios te sanó, pero te tiene que ver el médico, espérate. No me creen, yo ya me quiero ir a mi casa porque yo estoy sano. No me creen, papá, es que te tiene que ver el médico. Y mi papá, no le creímos lo que Dios había hecho en él. Y mi papá se duerme y el otro día siguió igual. Nosotros veíamos una recuperación muy grande de mi papá, pero el siguiente día en la mañana ya estaba otra vez igual enfermo, acostado. Ya mi papá pues muere. Después, en ese momento en que yo le preguntaba a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y me decía, yo ya he hecho yo ya estoy poniendo lo que tú me estás pidiendo. Y empiezo a acercarme más y más a Él, a tener esas pláticas. Cuando yo no hacía oración, empecé a hacer oración. Cuando yo
andaba en la borrachera, dejé la borrachera. Cuando yo andaba con los amigos, dejé los amigos. Te puedo decir que tenía muchos, porque cuando yo hacía una fiesta eran cantidades y cantidades de amigos que llegaban. Muchos amigos, eran hieleras, barriles, tambos de 200 litros llenos de cerveza, botellas de vino, todo. Era una fiesta en grande. Y tengo ahorita 9, 8 años que Dios me acercó más a Él, y ya no he tenido esas fiestas. Y no las extraño, te aseguro que no las extraño. Pero allí en ese momento, en ese momento en que mi papá se va, también mi negocio es robado. Se meten a robar y se llevan todo. Es volver a empezar de ceros. Y no nomás una vez, sino 3 veces. Lo agarras, vuelves a levantar el negocio y está todo bien, y se vuelven a meter y se llevan otra vez todo. Y lo vuelves a levantar y otra vez todo. Al grado de que digo, ¿sabes qué? Me voy a trabajar a mi casa, y en mi casa no va a haber quien nadie me robe. Pero fíjate, y aquí estuvo lo bonito, que yo le pregunté a Dios y le dije, oye Señor, si yo digo que estoy contigo y yo siento que tú estás conmigo, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y el Señor me viene a mi mente y a mi corazón y me dice, porque todo lo que tienes es robado. Entonces, cuando uno tiene un taller, un negocio, regularmente llegan muchas personas y te dicen, mira, ando vendiendo esto, mira, ando vendiendo, traigo esto. Y yo era de los que, sí, compra. Mi negocio no faltaba, tenía 6, llegué a tener hasta 12 trabajadores. Mi negocio estaba muy próspero. Pero cuando empiezan a robar, se empiezan a ir. Al grado de que ahorita trabajo solo. Mi negocio se cayó, mi negocio se derrumbó. Pero Dios no nos abandona, Dios siempre está ahí para dejarnos, para siempre darnos, si le da de comer a las aves del campo, que no nos vaya a dar de comer a nosotros. Entonces, gracias a Dios y al amor de la Santísima Virgen María, hemos ido sobrellevando todo esto. Pero fíjate, esto es lo más hermoso, que Él nunca nos ha dejado, siempre ha estado con nosotros, a pesar de que se haya desbaratado un negocio, a pesar de que siempre hemos permanecido unidos como familia. Hoy te puedo decir que anteriormente yo era una persona que gritaba, que insultaba, que hacía muchas cosas equivocadas, y que al sentarme a la mesa, mis hijos se levantaban y se iban a comer a otro lado. Hoy te puedo decir que mis hijos, ellos mismos lo pueden decir y ellos mismos lo dicen. Hoy somos felices. Hoy somos felices porque Dios ha tocado nuestras vidas, ha tocado nuestros corazones, y lo ha tocado de una manera muy especial, pero muy especial. Dios conoce nuestros corazones y Él ha valido todo su amor sobre nosotros. El encuentro que tuve con Él, lo recuerdo muy bien. Han sido varias ocasiones, pero de esas 2 ocasiones que me han marcado mucho, fue en un retiro ahí en la parroquia del Espíritu Santo. El Señor me daba un descanso en el Espíritu, y de allí siento un amor y una paz, una tranquilidad, y de allí empiezo a acercarme más a Él, a ir a misa diaria. La misa comenzaba a las 7 de la tarde, yo me iba a las 6, yo me metía al sagrario y ahí duraba 1 hora orando, platicando con el Señor, todos los días. Los lunes porque no se abría, pero todos los días. Tengo 4 años y medio de ir a misa diaria. Cuando yo decía, la misa es para los viejitos, para las viejitas y para las viejas, no es para mí, para los niños, no, esto no es para mí. Tengo
De allí, de ese retiro, yo empecé a acudir a misa diaria, empecé a leer la Biblia. Yo no leía. Yo mi preparatoria no la terminé porque me pidieron, el primer año me pidieron que hiciera una novela y yo no sabía leer. Yo confundía la letra D con la B, la G con la J. Entonces para mí era muy difícil. Tuve un acontecimiento cuando era niño, que cuando estaba en primer año, yo me acerqué a mi papá a leerle y yo me confundí en una palabra y mi papá me decía, léelo bien, estás equivocado. Léelo bien, estás equivocado. Léelo bien, estás equivocado. Y la cuarta fue una cachetada, lárgate de aquí. Cuando te enseñes a leer bien, vienes. Y yo de ahí dije, no vuelvo a leer. Entonces yo pasé mi escuela, mi secundaria sin leer. La preparatoria ya me pedían más lectura y yo no quise leer. Me pedían que exponiera clase y yo no podía exponer clase, me daba miedo hablar delante de la gente. Entonces cuando empiezo a ir a misa diaria, empiezo a leer la Biblia, empiezo a leer los evangelios, empiezo a leer y leía mucho y leía bien y empecé, y así llegó el momento en que ahorita no leo bien, pero cuando predico la palabra de Dios, Dios me da la fuerza para poder hablar bien de Él. Me he podido parar enfrente de muchas personas a hablarle de Dios. He ido a tocar casa por casa, llevar el evangelio. He predicado en retiros, he predicado en la calle, en colonias del barrio. El hablar de Dios es lo más hermoso. Y la segunda vez que yo sentí la presencia de Dios fuerte, bueno, la he sentido muchas veces, pero que ha marcado mi vida, fue en el Santísimo, en la capilla de San Francisco de Asís. Yo iba a la adoración todos los jueves a las 11 de la noche. Ya después de ese jueves que me pasó esto, empezamos a ir de lunes a viernes, yo y mi esposa, a las 11 de la noche. Recuerdo muy bien que estaba viendo a Jesús Eucaristía y estaba alabándolo, bendiciendo. Y llega un momento en que cierro mis ojos y yo siento que me quedo dormido. Y siento algo muy bonito en mi mente y en mi corazón. Y me dice, he visto el clamor de mi pueblo, he escuchado los quejidos que ha hecho, y hoy yo te envío para que tú vayas y liberes a mi pueblo. Eso fue lo que escuché. Después en unos momentos de que íbamos a predicar el evangelio, hicimos un cine en la calle y un hermano me dice, vamos a poner la película de Moisés. Y cuando Moisés se le presenta la zarza ardiendo, escucho cuando la zarza ardiendo le está hablando a Moisés y le digo, eso fue lo que me dijo el Señor. Esto es cuando a Moisés le dan y le dicen, ve a Egipto y liberarás a mi pueblo, y mi pueblo está oprimido por los egipcios y será liberado. Y entonces yo digo, wow, eso es lo que Dios me dijo. Y desde ahí yo le empiezo a decir, Señor, bueno, entonces ¿cómo debo de hacer para liberar a tu pueblo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y de allí pues empezaron unas cosas sobrenaturales que te quedas sorprendidas. Unas cosas que empezaron a cambiar en mi vida, grandes cosas que he visto, milagros tan grandes y que me ha tocado ser partícipe. Un milagro que me tocó ser partícipe, nos pidieron que fuéramos a orar por un hermanito que estaba en agonía.
y dijeron, llévenselo porque está en agonía y sirve que lo miran en su casa, se despiden toda su familia para que no lo tengan aquí en el seguro, llévenselo. Y fuimos a orar por ese hermanito y cuando estábamos orando, algo me dijo, dile al oído que esté bien, que la paz de Dios está con él. Algo sentí así en mi cabeza, en mi pensamiento y en mi corazón, y yo me acerco cuando se termina la oración, yo me acerco y le digo, que esté bien, Dios está con usted. Y el Señor me gritaba, gracias, que les vaya muy bien, Dios los bendice. Y todos se quedaron viendo uno al otro y nos salimos y nos fuimos. A los 15, 20 minutos nos mandan un video donde el Señor se levanta y se sale a la calle a andarla barriendo. Gloria a Dios, fue una cosa tan bonito. Y desde ahí empezamos a tener esos encuentros con Dios diarios. Empezamos a ver esa manera de hablarle a Dios y decirle, Señor, en tus manos estamos. Tú haz lo que tú tengas que hacer, aquí estamos. Y empezamos a tener cosas maravillosas, pero también pues han sucedido cosas también que el enemigo nos ha atacado. Entonces empezamos a acercarnos más y más a Dios. Tuvimos un encuentro muy grande, muy hermoso con Dios a partir de la entrega, de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer las cosas diferentes, ya no quiero hacer esto. Entonces fue una manera muy, muy hermosa y que Dios ha ido transformando y que hemos encontrado grandes momentos con Dios. Como les digo, somos partícipes de mi familia, porque en mi familia está mi esposa, están mis hijos y está su servidor, que nos ha tocado estar orando los 4, los 5, y han sucedido cosas maravillosas que solamente Dios puede hacerlas. Cosas sobrenaturales también, de que el enemigo te habla. Estábamos en una oración preguntando, fue un matrimonio a la casa y estábamos conviviendo y empezamos a hablarle de Dios. Y recuerdo que le hablaba al esposo porque la esposa me decía, háblale a mi esposo de Dios. Háblale a mi esposo de Dios porque yo quiero que él conozca de Dios. Y yo le estaba hablando al esposo de Dios y fíjate que Dios es así y así, mira que Dios te puede levantar, Dios te puede sacar de donde tú estás. Le dije, mírame a mí, yo estaba tirado entre la basura y Dios me sacó y me rescató. Entonces yo le empiezo a hablar de Dios y empieza la mujer, cállate, no le estés hablando de Dios, cállate. Y yo, Madre Santa, Señor, ¿qué está pasando? Y que te calles, y voltea a verme. Y yo no lo quería voltear a ver, yo nunca sé, Señor, en tus manos estamos, Señor. Y empecé a orar, empecé a pedirle a Dios que me diera sabiduría, que me diera entendimiento, que esto no lo conocía, que esto que iba a pasar, y que yo le había pedido que esto no sucediera nunca, y que mira cómo me pone, Señor, y que qué estoy haciendo. Y el Señor me pone en mi mente y en mi corazón, levántate y hazle oración. Y yo me levanto y le hago oración y empieza a liberarse. Empieza a vomitar, empieza a escupir y empieza a liberarse y queda totalmente sanada. Dios la sanó. Después nos pasa eso y después nos invitan al ministerio de El Manto de la Virgen de Guadalupe, que está en San Francisco, y nos invitan a ese ministerio y estamos trabajando en ese ministerio y nos piden que si podemos ir a orar por un enfermo. Y cuando llegamos a esa casa,
Cuando yo llego a esa casa y llegamos todos, todo el equipo, todos los que íbamos a rezar el rosario, les digo, ay, ¿saben qué? Algo va a pasar. El Señor me está poniendo que antes de que entremos, nos sellemos con la sangre de Cristo y nos sellamos. Y entramos y había una persona sentada, que era por la que íbamos a orar, y traía cubrebocas. En aquel entonces todavía no estaba la pandemia y traía su cubrebocas. Y le digo a la persona, ¿qué te pasa? ¿En qué podemos ayudarte? Venimos a hacer el Santo Rosario, pero el Señor me pone en mi mente y en mi corazón que debemos orar especialmente por ti. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces ella se quita el cubrebocas y su boca estaba llena de pus. Una pus que le supuraba así, le escurría la pus. Y era algo sorprendente, algo horrible, que mirabas y decías, caray, ¿qué está pasando? Y dice, es que me dicen que me hicieron brujería. Y le digo yo, ¿y crees en Dios? Sí, pues eso es lo más importante, que Dios puede venir y te puede tocar y te va a sanar. Entonces hacemos oración por ella y en ese mismo instante Dios la sana. Todo lo que traía de pus, su boca, todo lo que traía, porque traía aquí en el cuello, en el pecho, en todo, se le hace cáscara, como cuando tú te cortas y se te hace una cascarita donde va sanando las células rojas, se van tapando, las células blancas, todo se va tapando con una cáscara. Así se le hizo toda su boca y el Señor la sanó. Y empezamos a tener muchos eventos de sanación, de liberación, de cosas sobrenaturales. Una vez nos pidieron que oráramos por un hermano que ahorita se ha apartado un poco del grupo del grupo de Guerreros de Cristo, pero esperemos en Dios que regrese. Ese hermano tuvo un accidente en la planta, se quebró la pierna, lo que viene siendo la espinilla, entonces se lo quiebra y cuando llega al seguro le acomodan su pie y no le limpiaron y traía recibos de tabla, entonces cuando ven que no se le está sanando, le quiebran otra vez el pie, mochan el hueso, le quitan 7 centímetros y lo acomodan con clavos y todo. En sí él trae clavos, tornillos, o no recuerdo qué es lo que trae. Entonces llega a la casa, él llega con su bastón y pues llega y pues camina chueco. Cuando hicimos la oración, pidiendo oración para que el Señor lo sanara, él dejó su bastón, él dejó su plantilla, una plantilla como de 4 centímetros que traía en su pie, y salió caminando. Él no podía caminar mucho porque le dolía mucho su pie. De mi casa, que es la tuya, está cerquita de la parroquia del Espíritu Santo. Y de ahí de mi casa salió, se fue caminando al supermercado que está acá abajo. Y de ahí del supermercado se fue caminando hasta su casa, que está allá por la parroquia del Refugio. Todo eso caminó y todo eso, y el Señor lo sanó. Entonces, esto es lo más hermoso. Esto es lo más hermoso, que Dios se vale de personas, Dios se vale de siervos inútiles que no, para que Él venga y haga lo que Él tenga planeado. Y Dios es bueno. Dios es lo más bueno que te puede pasar en la vida. Dios es lo más hermoso. Te puedo contar muchas cosas que me han pasado en mi vida y podremos durar aquí mucho tiempo platicando de todo lo hermoso que nos ha pasado. Cuando empieza a pasar todas estas cosas sobrenaturales, yo le digo al Señor, Señor, ¿y cuándo va a venir alguien a enseñarme? ¿Cuándo va a venir un sacerdote que me sea mi guía, que sea mi guía espiritual? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a tener ese envío para poder orar por los enfermos? ¿Cuándo, Señor? Y nosotros hemos ido a muchas peregrinaciones
y nos ha tocado estar en muchos retiros y hemos conocido, la mayoría de los sacerdotes que conocemos son sacerdotes con dones muy especiales, son exorcistas. El primer sacerdote que nos hizo oración fue el padre Ramón Esparza de Sonora, y a mí me dolía mucho la cabeza cuando hacía oración por alguien o se me hinchaba mucho el pecho, que me salía una bola así grande, y el padre vino aquí a Monclova y él nos invitó a Sonora y allá nos hizo oración. Cuando nos hace oración separado, primero a los que iban con nosotros y luego a mí, luego a mi esposa, y cuando me hace oración a mí, me dice, yo me quedé sorprendido porque yo a nadie le había contado de que me dolía la cabeza y que se me hinchaba el pecho, y el padre dice, él tiene un problema en el corazón y ese problema en el corazón le puede arrebatar la vida, entonces vamos a orar especialmente por su corazón. Y cuando él ora por mi corazón, yo siento algo que se arrancó de mi corazón y se va. Pero también cuando yo me postro ante el Santísimo, el Padre me levanta y me dice, desde aquí en este momento empezarás a tener revelaciones de Dios. Dios te empezará a usar para que haya sanación y liberación en los demás. Entonces de ahí yo empecé a tener esos encuentros más frecuentes. Después ya vinieron otros sacerdotes con los que hemos estado conviviendo y con los que hemos estado platicando. El padre Bernardo Moncada, que es de Colombia, que él nos acoge y nos da su bendición, y cada vez que salimos a orar le hablamos y le decimos, padre, pues vamos a ir a orar por tal enfermo, y él se pone a orar desde donde está. Entonces ya de ahí empezamos a tener ese encuentro y le pedimos a nuestro párroco que si podíamos traer al padre Bernardo Moncada. Nos decidimos a empezar a hacer encuentros grandes, que es lo que estamos haciendo ahorita. Ahorita lo estamos haciendo, en enero comenzamos, vino el hermano Demetrio López, y con el hermano Demetrio López venía el padre Bernardo Moncada. Ahorita también estamos en este mes vamos a tener un encuentro del grupo de Guerreros de Cristo. Guerreros de Cristo ha estado evangelizando a través de la prédica en las calles o a través de la prédica en la parroquia. Tenemos nuestro grupo, somos más de 25 personas las que se han integrado, entre ellos jóvenes, matrimonios, mamás solteras, de todo, o sea, de todo aceptamos. A personas con problemas de alcoholismo, de drogadicción, a problemas todo tipo de problemas. Y Dios nos ha ido iluminando para ir creciendo en este grupo. Ahorita estamos, en este mes que viene, vamos a tener un encuentro masivo con el Padre Chilo, viene aquí a Monclova y lo estamos organizando. Esperemos en Dios que todo salga bien. Pues estamos trabajando. Lo que nos ha dado ahora de tarea nuestro párroco es ir a la salida de la colonia que está en nuestro sector, allá lo más vulnerable, a ir a predicar, a ir a tocar, a anunciar el Evangelio. Y eso es parte de lo que hemos estado haciendo. Entonces, pues es algo muy bonito que Dios nos ha ido tocando y que nos ha ido transformando para poder llevar la palabra de Dios, para poder ayudar a las personas. Es Él, podemos decir lo que decía San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí, que es lo más hermoso cuando uno dice, es que no soy yo, es Cristo quien está moviendo las cosas, es Cristo quien está haciendo las maravillas, es Cristo quien está atrayendo almas a la iglesia. Entonces, pues eso es parte de lo que hemos empezado, que ya tenemos un tiempo, tenemos un tiempo de conversión. Fue en el 2013 cuando empezamos a acercarnos ya más de lleno a Dios. Fue un acercamiento cada vez más a Dios, y de ese acercamiento más a Dios pues hemos empezado a evangelizar. Ahorita ya tenemos 2 años con el grupo de Guerreros de Cristo, y pues estamos dándole ayuda a todo al que se acerca. Estamos orando por todo el que nos pide oración.
vamos al lugar o les pedimos que vengan a la parroquia, que se integren al grupo. Y esperemos en Dios que sigamos trayendo la evangelización grande, como anteriormente se hacían en el estadio, a encuentros grandes que se hacían aquí mismo en la plaza de atrás de Santiago Apóstol, que se hacían ahí las asambleas de oración y todo eso. Eso es algo de lo que tenemos en plan para hoy, para Monclova. Y para todo el que nos quiera invitar a orar por ellos, ahí estamos. Esto es pues lo más hermoso que Dios pone a las personas que necesitan, y pues aquí estamos. Gracias, Hiram. Hay una frase de Santa Margarita que tuvo encuentros con Jesús y que ella le preguntaba que qué era lo que más le dolía a él. Si acaso le preguntaba, ¿era el pecado? Decía, no, es la falta de confianza en mí. Entonces te damos gracias porque has confiado en Él, y pues Él quiere que confiemos en Él, en su poder. Así es. Así es, te damos gracias. ¿Qué puedes decirnos de dar una despedida? Pues mira, mi hermano, no sé qué estés pasando en tu vida, no sé qué es lo que esté sucediendo hoy en tu día, pero voltea a ver a Cristo. Cristo está en la Eucaristía, Cristo está en la Santa Misa, Cristo está a tu alrededor, voltea a verlo. No sé qué estés sucediendo en tu vida, mírame, a mí me sacó de cosas que a lo mejor tú dices son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Si tú quieres ver a tu familia transformada, si tú quieres ver a tus hijos que te aman, que te quieren, y que más que nada que te lo digan, que es lo más importante, que tú sientas que tienes la necesidad de decirle, mi hijo te amo, y que tus mismos hijos te lo digan, yo también te amo. A lo mejor tú puedes estar envuelto en las drogas, en el alcohol, en lo que sea, para Dios no hay nada imposible. Acércate. Mira que Jesús está en una cruz así con las manos abiertas diciéndote, aquí te estoy esperando. Mira lo que hice por ti y mira lo que ha hecho por mí. Y también lo puede hacer por ti. No sé qué esté pasando en tu vida, no sé qué es lo que esté sucediendo, pero si aceptas a Cristo en tu corazón, si aceptas a Cristo y a la Santísima Virgen María para que te guíe, créeme que van a suceder grandes cosas van a pasar. Acércate porque Dios te ama más que nadie. Dios ha dado la vida por ti, Él ha derramado toda su sangre por ti y por toda la humanidad, hasta por los que no creen. Solamente yo te digo, déjate amar por Dios. Acércate a Dios y déjate amar por Él, porque Él te ama. Y cuando tú te dejes amar por Él, cosas sobrenaturales van a pasar. Amén. Bueno, queridos seguidores, les agradecemos su atención en este programa. Esperamos que haya llegado a sus corazones y compartan este contenido con sus contactos y que sirva para salvar las almas. Me despide de ustedes Beatriz Álvarez del programa Corazones Iluminados por Dios en cristoenlinea.tv. cristoenlinea.tv, estación de radio y televisión católica por internet, conectándote a Cristo, transmitiendo desde México para el mundo.